¿Crees saber cómo es un átomo? ¿Has visto las imágenes? Un pequeño núcleo en el centro, como una bola, y electrones orbitando a su alrededor, como planetas girando alrededor del Sol. Limpio, simple, fácil de dibujar. Esa imagen está en cada libro de texto. Cada museo de ciencias tiene un modelo colgado del techo. Pequeñas bolas en alambres girando en círculos perfectos. Pero aquí está el problema. Esa imagen es errónea. No un poco errónea. No un error menor que se pueda pasar por alto. Es completa, absoluta y fundamentalmente incorrecta, de una manera que debería hacerte cuestionar todo lo demás que crees haber aprendido en la escuela. El átomo no es un sistema solar en miniatura. Los electrones no son pequeños planetas. Y si intentas entender lo que realmente sucede dentro de un átomo usando esa imagen, vas a fracasar. Te confundirás. Harás preguntas que no tienen respuesta porque las preguntas mismas se basan en una mentira. Así que, déjame decirte qué hay realmente dentro de un átomo. Y te advierto ahora mismo, no te va a gustar, porque lo que realmente hay es tan extraño, tan contrario al sentido común, que tu cerebro luchará contra mí en cada paso del camino. Comencemos con el átomo más simple, el hidrógeno. Un protón, un electrón, eso es todo. El átomo que todos usan para explicar las cosas porque se supone que es simple. Imaginas el protón en el centro, una pequeña esfera de quizás 10 al cubo de negativo 15 metros de diámetro, y el electrón en algún lugar a unos 10 al cubo de negativo 10 metros de distancia, orbitando a su alrededor. Primera pregunta. ¿Dónde está exactamente el electrón? ¿Quieres decir? Bueno, está ahí, en el lado izquierdo del átomo ahora mismo, moviéndose en círculo. Incorrecto. El electrón no está ahí. El electrón no tiene una posición definida. No porque no podamos medirlo con precisión, no porque nuestros instrumentos no sean lo suficientemente buenos, sino porque el electrón mismo no tiene una posición definida hasta que lo mides. Esto no es filosofía. Esto no es interpretación. Esto es lo que dicen las matemáticas. Esto es lo que los experimentos confirman una y otra vez. El electrón existe en un estado que llamamos superposición. No está aquí o allá. Está aquí y allá simultáneamente, en múltiples lugares a la vez. El electrón está difuminado en una nube de probabilidad alrededor del núcleo. Ahora pensarás, vale, bien, es una nube. Así que el electrón está extendido como mantequilla en una tostada, finamente distribuido sobre una región del espacio. No, eso sigue siendo incorrecto. El electrón no está extendido. El electrón es una partícula puntual cuando lo mides, pero antes de medirlo, no tiene una posición. Lo que está extendido es la probabilidad de encontrarlo en diferentes ubicaciones. Hay una función llamada función de onda, que te dice dónde es probable que encuentres el electrón si buscas. En algunos lugares, la función de onda es grande, alta probabilidad. En otros lugares, es pequeña, baja probabilidad. En algunos lugares, es cero. Nunca, jamás encontrarás el electrón allí. Pero aquí está lo que te volará la cabeza. Antes de que mires, el electrón no se esconde en uno de esos puntos de alta probabilidad. No está secretamente allí y tú simplemente no sabes dónde. Genuinamente no tiene una ubicación. La función de onda es el electrón. Eso es todo lo que hay. Ahora, hablemos de las órbitas, porque aquí es donde la imagen del sistema solar realmente se desmorona. Imaginas el electrón moviéndose alrededor del núcleo, en una bonita trayectoria circular, una y otra vez como una pista de carreras. Quizás va rápido, quizás va lento, pero definitivamente va a algún lugar. Incorrecto. De nuevo, primer problema. Si un electrón estuviera realmente orbitando así, estaría acelerando. Cualquier cosa que se mueve en círculo está acelerando, incluso si su velocidad es constante, porque su dirección está cambiando.
y las partículas cargadas que aceleran irradian energía, emiten luz. Eso es electromagnetismo básico. Podemos medirlo. Sucede. Así que si el electrón estuviera realmente orbitando, estaría perdiendo energía constantemente, irradiándola como luz. Y a medida que pierde energía, la órbita se encogería. El electrón se movería en espiral hacia el interior, cada vez más cerca del núcleo, cada vez más rápido, hasta que, ¡pum!, choca contra el protón y el átomo colapsa. ¿Cuánto tiempo tardaría esto? Haz el cálculo. Tardaría aproximadamente 10 al cubo de negativo 14 segundos, es decir, 100 billonésimas de segundo. Cada átomo del universo debería colapsar instantáneamente. Obviamente, eso no ocurre. Los átomos son estables, no colapsan, así que el electrón no puede estar orbitando. De acuerdo, dices. Entonces quizás no está orbitando en un círculo. Quizás solo está quieto, mantenido en su lugar por la atracción eléctrica hacia el núcleo. También incorrecto, porque si el electrón estuviera quieto, sabríamos tanto su posición como su momento exacto. Posición, justo ahí. Momento, cero. Y la mecánica cuántica dice que no puedes saber ambas cosas exactamente al mismo tiempo. Ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg. No es una limitación de la medición, es una propiedad fundamental de la naturaleza. Si intentas fijar la posición del electrón, su momento se vuelve incierto. Si intentas fijar su momento, su posición se vuelve incierta. No puedes tener ambas. Así que el electrón no está orbitando y no está quieto. ¿Qué está haciendo? No está haciendo nada, simplemente es. Existe como una función de onda, una descripción matemática de probabilidades, y esa función de onda tiene ciertas formas y energías permitidas. A estas formas las llamamos orbitales. Un orbital no es una trayectoria, no es un camino. Es una región del espacio donde es probable que se encuentre el electrón, descrita por la función de onda. El orbital más simple, el estado fundamental del hidrógeno, es esféricamente simétrico. La nube de probabilidad es más alta justo en el núcleo y disminuye gradualmente a medida que te alejas. No hay órbita, no hay trayectoria, solo una nube difusa de podría estar aquí. Los orbitales de mayor energía tienen formas más extrañas. Algunos parecen mancuernas, algunos parecen donas. Algunos tienen múltiples lóbulos. Estos no son objetos físicos, son distribuciones de probabilidad, mapas de dónde podrías encontrar el electrón si buscas. Y aquí está la parte realmente extraña. El electrón no transita gradualmente de un orbital a otro. No se desliza suavemente del estado fundamental a un estado excitado. Salta instantáneamente. Lo llamamos un salto cuántico. En un momento, la función de onda del electrón tiene la forma del orbital inferior. Al momento siguiente, tiene la forma del orbital superior. No hay un intermedio. No hay una transición suave. No viaja a través del espacio que separa los dos orbitales. Simplemente salta. ¿Cómo? No lo sabemos. Las matemáticas lo describen. Los experimentos lo confirman. Pero no hay un mecanismo, ninguna explicación de cómo el electrón llega de aquí a allá sin pasar por el medio. Simplemente lo hace. Ahora hablemos de lo que es realmente el electrón, porque aquí es donde las cosas se ponen realmente inquietantes. Piensas en el electrón como una pequeña bola, una diminuta esfera con algo de masa y algo de carga. Quizás es muy pequeña, pero sigue siendo una cosa, un objeto, una partícula. Excepto que, cuando hacemos experimentos, descubrimos que el electrón también se comporta como una onda. Puede interferir consigo mismo, puede difractarse alrededor de obstáculos, puede extenderse y recombinarse, todas las cosas que hacen las ondas.
Entonces, ¿cuál es? ¿Partícula u onda? Ninguna de las dos. El electrón no es una partícula, no es una onda. Es un objeto cuántico, algo que no tiene una analogía clásica, algo que exhibe un comportamiento similar a una partícula en algunos experimentos y un comportamiento similar a una onda en otros, pero que fundamentalmente no es ninguna de las dos. Cuando no lo estás mirando, se describe mediante una función de onda. Esa función de onda evoluciona suavemente, extendiéndose, interfiriendo consigo misma, haciendo todas las cosas que hacen las ondas. Pero cuando mides el electrón, cuando realmente lo detectas, siempre encuentras una partícula localizada, un punto en una pantalla, un clic en un detector, nunca una onda difuminada. El acto de medición colapsa la función de onda. La nube de probabilidad extendida se convierte instantáneamente en un resultado definido. Aquí, no allí. Un solo punto, localizado. Y nadie sabe cómo sucede esto. Nadie sabe qué cuenta como una medición. Nadie sabe a dónde va la función de onda cuando colapsa. Esto se llama el problema de la medición y ha estado molestando a los físicos durante casi un siglo. Hay interpretaciones, muchos mundos, ondas piloto, colapso objetivo, pero son solo interpretaciones. Las matemáticas funcionan, las predicciones coinciden con los experimentos, pero no tenemos una imagen clara de lo que realmente está sucediendo. Hagamos lo peor. Agreguemos más electrones. El helio tiene 2 electrones. El litio tiene 3. El carbono tiene 6. El hierro tiene 26. Todos estos electrones están orbitando. No, espera, no están orbitando. Todos existen simultáneamente como funciones de onda alrededor del núcleo. Pero aquí está la cuestión. Los electrones son idénticos, absolutamente, perfectamente, fundamentalmente idénticos. No hay forma de distinguirlos. No porque se parezcan, no porque sean muy similares, sino porque son lo mismo. El electrón número 1 y el electrón número 2 no son dos cosas diferentes que casualmente tienen las mismas propiedades. Son la misma cosa apareciendo en dos lugares. Esto tiene consecuencias. Si intercambias 2 electrones, la función de onda de todo el sistema cambia de signo. Adquiere un factor negativo. Esto no es un detalle, esto es fundamental. Se llama el principio de exclusión de Pauli, y es la razón por la que la materia es sólida, la razón por la que no te caes por el suelo, la razón por la que los átomos tienen estructura y la química funciona y la vida es posible. Ningún par de electrones puede ocupar el mismo estado cuántico. Si un electrón está en un orbital particular con un spin particular, ningún otro electrón puede estar en ese mismo estado exacto. Tienen que apilarse, llenando diferentes orbitales, construyendo la estructura que llamamos la tabla periódica. Sin esta regla, todos los electrones colapsarían en el estado de menor energía. Cada átomo sería químicamente idéntico. No habría complejidad, ni moléculas, ni química, ni tú. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el intercambio de partículas idénticas cambia el signo de la función de onda? No lo sabemos. Es solo la regla que descubrimos. Las matemáticas funcionan. Los experimentos concuerdan, pero no hay una explicación más profunda. Ahora, hablemos del núcleo, porque probablemente piensas que esa parte es simple. Un montón de protones y neutrones apiñados, pequeñas bolas pegadas unas a otras. Incorrecto. De nuevo, los protones y los neutrones no son fundamentales. Están hechos de quarks. 3 quarks cada uno. Quarks up, quarks down. Mantenidos unidos por la fuerza nuclear fuerte mediada por partículas llamadas gluones. Pero los quarks no se quedan quietos dentro del protón. Son campos cuánticos que fluctúan, interactúan constantemente e intercambian gluones. El protón no contiene 3 quarks de la misma manera que una bolsa contiene canicas. El protón
es un estado ligado del campo de quarks, un patrón estable de oscilación. Y aquí está la parte realmente extraña. La mayor parte de la masa del protón no proviene de los quarks mismos. Los quarks son casi sin masa. La mayor parte de la masa proviene de la energía del campo de gluones que mantiene unidos a los quarks. Energía es igual a masa. Así que cuando preguntas qué hay dentro de un protón, la respuesta es energía. Energía de campo ligada, no materia, no partículas. Energía organizada en un patrón estable. Y los protones y neutrones en el núcleo están unidos por la fuerza fuerte residual. No se tocan, no están pegados. Están atrapados en un pozo de potencial creado por el intercambio de partículas llamadas piones. Pero los piones también están hechos de quarks. Son campos cuánticos hasta el fondo. Así que demos un paso atrás y volvamos a hacer la pregunta: ¿qué hay realmente dentro de un átomo? No partículas, no pequeñas bolas, no órbitas, no materia. Lo que hay dentro de un átomo son campos, campos cuánticos. El campo de electrones, el campo de quarks, el campo de gluones, el campo electromagnético. Estos campos llenan todo el espacio. Están en todas partes, siempre. Cuando decimos que hay un electrón en un átomo, queremos decir que el campo de electrones tiene una excitación localizada cerca del núcleo. El átomo no es una cosa, es un patrón, una configuración estable de excitaciones de campo mantenidas unidas por fuerzas que a su vez son transportadas por otras excitaciones de campo. No hay objetos sólidos en la base, no hay materia, solo hay campos. Y los campos son solo objetos matemáticos que asignan números a cada punto en el espacio y el tiempo, números que evolucionan según ecuaciones diferenciales, números que a veces producen excitaciones localizadas que llamamos partículas. ¿No te gusta esto? Lo puedo ver. ¿Quieres que haya algo real en la base, algo sólido, algo que puedas señalar y decir, de esto está hecho? Pero no lo hay. Solo hay matemáticas, ecuaciones, simetrías, leyes de conservación y de alguna manera milagrosa. Esas matemáticas producen la apariencia de objetos sólidos, mesas, sillas, tu cuerpo. Todo ello son patrones en campos cuánticos, mantenidos unidos por fuerzas estabilizadas por principios de exclusión, parpadeando dentro y fuera de la existencia billones de veces por segundo. Aquí hay otra cosa que te molestará. El átomo es en su mayoría espacio vacío. Probablemente ya lo hayas oído antes, pero eso también es incorrecto. Porque espacio vacío no significa nada. Los campos cuánticos siguen ahí. Las partículas virtuales aparecen y desaparecen, el vacío está hirviendo de actividad, y la función de onda del electrón llena todo el volumen atómico. El electrón está ahí, en el sentido de que su amplitud de probabilidad no es cero en todo el átomo. Cuando empujas una mesa, no sientes partículas chocando. Sientes la repulsión electromagnética entre nubes de electrones, configuraciones de campo que resisten la superposición, el principio de exclusión de Pauli que impide que los electrones ocupen el mismo estado. Se siente sólido porque las fuerzas son fuertes, pero no hay contacto real. No hay toque, solo campos empujando contra campos. Hablemos de tamaño, porque aquí es donde tu intuición falla por completo. El núcleo es 100, 0, 0, 0 veces más pequeño que el átomo. Si escalaras el núcleo al tamaño de una canica, el átomo tendría el tamaño de un estadio de fútbol. Pero aquí está la cuestión. El electrón mismo, por lo que podemos decir, no tiene tamaño. Es una partícula puntual. Cada experimento ha arrojado un resultado consistente con 0. Así que tienes una partícula puntual sin tamaño que de alguna manera ocupa un volumen de 10 al cubo de negativo 10 metros de diámetro. ¿Tiene sentido? No, por supuesto que no.
Pero eso es lo que nos dicen los experimentos. A la naturaleza no le importa si tiene sentido para ti. Ahora hagámoslo aún peor. Hablemos del spin. Los electrones tienen una propiedad llamada spin. Actúa como momento angular, como si el electrón estuviera rotando. Pero el electrón no está girando. No puede estar girando porque es una partícula puntual. Un punto no tiene extensión. Así que no puede rotar. No hay nada ahí que pueda girar. Y sin embargo, el electrón tiene momento angular. Un momento angular intrínseco que no proviene del movimiento. Es solo una propiedad que tiene el electrón, como la carga o la masa. Lo llamamos spin porque tiene las propiedades matemáticas del momento angular, pero no es una rotación real. Este spin está cuantizado. Spin un medio. Puedes medirlo a lo largo de cualquier eje, y siempre obtendrás una de dos respuestas, arriba o abajo, nunca nada intermedio. Pero antes de medirlo, el spin no tiene una dirección definida. Está en una superposición, y en el momento en que lo mides a lo largo de un eje, se vuelve incierto a lo largo de los ejes perpendiculares. ¿Por qué? No lo sabemos. Así es como funciona el spin. Nada en tu experiencia cotidiana se comporta de esta manera. Los niveles de energía en un átomo están cuantizados. El electrón solo puede tener ciertas energías específicas, no cualquier energía, sino valores discretos y específicos. ¿Por qué? Porque la función de onda tiene que encajar alrededor del núcleo. Es como una cuerda vibrante. Una cuerda solo puede vibrar a ciertas frecuencias, la fundamental y los armónicos. Lo mismo ocurre con la función de onda de los electrones. Solo se permiten ciertas longitudes de onda. Y dado que la energía está relacionada con la longitud de onda, solo se permiten ciertas energías. Cuando el electrón transita de un estado a otro, emite o absorbe un fotón con exactamente la diferencia de energía entre los dos niveles. Esta es la razón por la que los átomos emiten luz en longitudes de onda específicas. ¿Por qué el hidrógeno tiene su característica línea roja, su línea azul? Cada línea corresponde a un salto específico entre niveles de energía. Podemos medir estas longitudes de onda con una precisión extraordinaria. Podemos predecirlas usando la mecánica cuántica con una precisión extraordinaria. Coinciden hasta 10, 12, 14 decimales. La teoría funciona. Pero, ¿por qué los niveles de energía están cuantizados? Las matemáticas nos lo dicen, los experimentos lo confirman, pero no hay una razón más profunda. Ahora, hablemos de lo que sucede cuando intentas mirar dentro del átomo. No puedes usar luz visible porque la longitud de onda de la luz visible es mayor que el átomo. Necesitas algo con una longitud de onda más corta, de mayor energía. Pero aquí está el problema. En el momento en que usas sondas de alta energía para mirar el electrón, lo perturbas. Lo sacas de su estado. Cambias lo que intentas medir. Esto no es una limitación técnica, es fundamental. Para ver algo pequeño, necesitas luz de longitud de onda corta. Longitud de onda corta significa alta energía. Alta energía significa una gran perturbación. No puedes evitarlo. El acto de medición cambia el sistema. No existe tal cosa como una observación pasiva a nivel cuántico. Por eso, no podemos decir dónde está el electrón antes de medirlo. No porque se esconda, sino porque la propiedad de estar en una ubicación definida no existe hasta que realizamos una medición que crea esa propiedad. Antes de la medición, el electrón se describe mediante una función de onda, una superposición de posibilidades. Después de la medición, el electrón está en un estado definido, una de esas posibilidades. La medición no revela una realidad preexistente, crea una realidad definida a partir de una difusa. Entonces, ¿qué hay realmente dentro de un átomo? No pequeñas bolas, no órbitas, no materia, ni siquiera partículas de la forma en que piensas en las partículas. Lo que hay dentro de un átomo es una estructura matemática, una función de onda, una solución a la ecuación de Schrödinger,
un patrón de amplitudes de probabilidad que te dice lo que encontrarás si buscas, pero que no describe una realidad definida cuando no estás mirando. El átomo es un sistema cuántico, y los sistemas cuánticos no se comportan como nada en tu experiencia cotidiana. Existen en superposiciones. Tienen propiedades que son fundamentalmente inciertas. Desafían la visualización. No puedes imaginar lo que hay dentro de un átomo porque no hay nada que imaginar. La función de onda no es una onda física en el espacio. Es una función en un espacio matemático abstracto llamado espacio de Hilbert. Es una lista de números complejos que codifican probabilidades. Es información, no sustancia. Y sin embargo, de esta estructura matemática abstracta emerge todo el mundo físico. La química, la biología, la conciencia, todo ello construido a partir de patrones en campos cuánticos gobernados por ecuaciones que siguen reglas que no tienen un sentido intuitivo, pero que funcionan con una precisión asombrosa. Esto es lo que hay realmente dentro de un átomo. No partículas, no materia, sino matemáticas. Puras matemáticas abstractas, hermosas e incomprensibles. Y si eso no te satisface, si todavía quieres que haya algo más, algo sólido y real en la base de todo, bueno, lo siento, pero al universo no le importa lo que quieras, es lo que es. Y lo que es mucho más extraño de lo que jamás imaginaste.